Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este último ciclo de charlas y disertaciones de nuestro evento, el Simposio de Contabilidad y Auditoría, junto con las Jornadas Universitarias de Contabilidad en este año 2020 que estamos bajo la modalidad virtual. Les damos la bienvenida a nuestros disertantes de este ciclo, que van a ser los profesores Hugo Lupi, Ana María Campo y Roberto Vázquez. Les agradecemos la participación a lo largo de todas estas jornadas y la interacción que, bueno, ha enriquecido muchísimo nuestra disciplina y nuestra experiencia respecto de los temas que se han ido abordando. En esta primera instancia vamos a invitar al profesor Hugo Lupi, que va a hablar sobre el tratamiento contable de subsidios gubernamentales. El profesor ha sido, digamos, integrante a lo largo de muchos años de la empresa Deloitte, ¿sí? Como socio activo, se ha desempeñado como síndico de distintas empresas. Además, recientemente se desempeñó como miembro titular del Comité Asesor de Auditoría del Fondo de Población de Naciones Unidas. Ha actuado como profesor titular y regular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y asimismo ha sido profesor de las universidades de Tandil, UADE, Morón y la Universidad Nacional de La Plata en distintos periodos. En su ámbito profesional se ha desempeñado en el Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido en algunas ocasiones presidente, miembro titular y fue elegido recientemente presidente de la Sala Segunda en el periodo 2013-2016, 2016-2019. Además, fue director del área de contabilidad y auditoría de la Dirección Académica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, integró la Comisión Especial de Normas de Contabilidad y Auditoría en Cencia de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y ha estado integrando la Comisión Especial de Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad y de la Comisión Cencia. Es autor de numerosos artículos, trabajos y libros presentados en diferentes congresos y conferencias locales, regionales, y fue distinguido por el Premio a la Trayectoria como Contador Público por el Consejo Profesional de CABA, y recientemente en la Universidad de Buenos Aires ha sido distinguido con el Premio a la Trayectoria Destacada en el área de la actividad profesional como Contador Público. Así que le damos la bienvenida al profesor Hugo Lupi con su disertación. Muchas gracias, Maya. Primero que nada quiero agradecer la invitación para poder participar en las jornadas universitarias y en el simposio. Para mí es un placer poder compartir con colegas, con estudiantes, la experiencia que he podido juntar en muchos años de trabajo profesional y tarea docente. Así que enormemente agradecido, y también por el hecho de compartir este panel con dos destacados colegas, la profesora Campo y el profesor Vázquez, con quienes hemos trabajado en muchos eventos profesionales y nos hemos cruzado en un montón de actividades académicas en los últimos años. El tema con el cual vamos a trabajar es el tratamiento contable de subsidios gubernamentales, y sobre esto me parece que tendría que dar alguna explicación de por qué lo he elegido. En los últimos tiempos, tanto en el país como en el mundo, como consecuencia de esta pandemia que estamos atravesando, los estados de los distintos países han estado concediendo ayudas, subvenciones, subsidios a distintas entidades para poder sobrellevar los efectos económicos o financieros de los costos adicionales o de la inactividad que causa la existencia de la pandemia. Entonces, me pareció que era apropiado tomar el tema en esta época en que, tanto en nuestro país, como dije, como en otros, existe esta situación, y para ello vamos a hacer referencia a la norma internacional de contabilidad número 20, que es la que trata el tema. Nosotros no tenemos directamente en nuestras RT, pero sí por vía de la adopción que hace la RT 26 de las normas internacionales, tenemos una norma específica para este tema que se llama contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales.
vamos a tratar en un panorama más o menos rápido, unos 20 minutos, todos los temas que abarca esta norma. Nos vamos a detener un poco más en el criterio general para el tratamiento contable y luego vamos a tratar de generar algunos puntos de reflexiones acerca de la aplicación de la norma. Cualquiera de las expresiones que he utilizado, subvenciones, subsidios, asistencia, ayuda, a veces se habla también de transferencias, son todas válidas, todas pueden utilizarse. Puede haber matices legales cuando en las normas que las establecen, algunas de ellas tienen ciertas consideraciones particulares, pero para los efectos del tratamiento del tema, no tenemos necesidad de hacer distinciones entre unas y otras. Probablemente convenga hacer la aclaración con relación a gobierno, que es el dador, digamos, el que concede, el concedente de estas ayudas, subsidios o subvenciones, alguna aclaración, y es que puede ser el gobierno en sí mismo, en cualquiera de sus etapas o niveles, tanto un gobierno nacional como un gobierno regional, si lo hubiera, o gobiernos provinciales o municipales, en el caso de nuestro país. Puede haber organizaciones gubernamentales, digamos, de alguna manera una organización como Naciones Unidas es una organización gubernamental porque está respaldada económicamente, integrada económicamente por los gobiernos de una cantidad enorme de países, y también puede haber otras agencias internacionales que tengan el mismo sentido. Lo único que hacemos como distinción o como elemento a marcar es que ninguno de esas formas de gobierno, un gobierno nacional, un gobierno municipal, una agencia internacional, debe ser o debe actuar como propietario de la entidad a la que le concede la subvención, el subsidio, la asistencia o la ayuda. Si actúa como entidad controladora, entonces ya el tratamiento contable no es el de esta norma, sino que, como existe en nuestra normativa y también en las normas internacionales, se considera el efecto en la entidad que recibe de su entidad controladora una ayuda, un apoyo financiero, una condonación de deuda, es directamente en el patrimonio neto. Entonces, excluimos este caso, vamos a trabajar en todas aquellas situaciones donde el gobierno, la entidad o la agencia no es controladora de otra entidad. Y el otro tema que deberíamos aclarar es que esto nos interesa desde el punto de vista de las normas contables en los casos en que la receptora del subsidio, subvención o ayuda es una entidad privada, sea de actividad con fines de lucro o sea de actividad sin fines de lucro, pero entidad privada porque, digamos, entre entidades gubernamentales, en todo caso, todavía hay normas que son diferentes de las normas que solemos aplicar para las entidades privadas. Entonces, hechas estas aclaraciones iniciales, ¿qué situaciones son las que cubre la NIC 20? En primer lugar, por lo que acabamos de decir, es acciones que son realizadas por un sector público, dijimos cualquiera de sus modalidades, para suministrar algún beneficio económico específico a una entidad o a cierto tipo de entidades que han sido seleccionadas bajo algún criterio en particular. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Si nosotros estamos dando un subsidio, una entidad gubernamental está dando un subsidio, hay una entidad que lo recibe, pero hubo alguna norma que estableció la conveniencia de que una entidad privada o determinado tipo de entidades privadas reciban ese beneficio. En los casos que estamos viviendo en medio de la pandemia, una de las situaciones muy normales que está existiendo, gobiernos que conceden subsidio a entidades privadas para el pago de los salarios, estando en actividad y no generando ingresos esas sociedades. Este concepto general de beneficios económicos específicos debería entenderse, por ejemplo, en esta situación que estaba mencionando, pago de salarios. Pero podría ser situaciones más generales, y esto lo dejó aclarado una de las interpretaciones, la SIC número 10, que indica que
basta que haya alguna definición de quién recibe un subsidio, por ejemplo, por operar en ciertas regiones de un país o por tener una cierta actividad industrial. Con eso solo, aunque no haya otras condiciones que se requieran, ya les es aplicable la NIC 20. Entonces, caracterizado de esta forma el tema, me parece que hay alguna otra consideración que debería presentar, y es, esta norma es bastante antigua, tiene ya 37 años, fue emitida en el año 1983, y las únicas modificaciones que tuvo de ahí en adelante fueron de adecuación de terminología. Por ejemplo, cuando se empezó a trabajar en las normas internacionales con la expresión valores razonables, entonces la NIC 20 incorporó esta terminología y, digamos, no hizo otra consideración u otro cambio en el tratamiento contable de los subsidios o las subvenciones, sino que simplemente incorporó con el mismo significado que está en las restantes normas internacionales el concepto de valores razonables. Puede haber cosas que nos llamen un poco la atención. Hoy toda norma que emite el IASBI en general tiene muy pocas posibilidades de elegir alternativas, está bastante circunscrita la elección de alternativas. En esta NIC 20 todavía eran de la época en que habían sido emitidas con un criterio más de amplitud y por lo tanto encontramos que hay algunos casos, los vamos a marcar al enunciar el tratamiento contable, en los que es factible elegir o es necesario elegir la aplicación del criterio que se va a seguir. Entonces, son transferencias de recursos, esto es lo que origina un beneficio económico, a cambio del cumplimiento en el pasado, en el presente o en el futuro de alguna condición que está relacionada con actividades que realiza la entidad. El ejemplo que dijimos es el más común para el pago de salarios. Si la obligación es por los salarios que se están pagando en un determinado mes, es la condición es del presente, que la entidad pague el salario. Si estamos pensando en otras actividades, puede haber una cuestión del pasado, por ejemplo, haber iniciado una actividad en un determinado lugar del país, puede ser que haya sido de interés para un gobierno provincial o para el gobierno nacional y que entonces se le otorgue algún beneficio económico a la entidad por lo que ya hizo, que es haberse instalado con una actividad industrial o una actividad operativa en general en ese lugar del país. Entonces esta condición es de pasado. El momento en que se cumple la condición nos interesa porque va a estar ligado al momento de reconocimiento contable del beneficio. Y puede ser que la condición deba ser cumplida en el futuro, por ejemplo, que la entidad en el futuro no distribuya resultados durante 2 años o 3 años, si es que recibe un subsidio para el pago de salarios, o que no opere en un mercado de divisas durante un cierto tiempo, si no es parte de su actividad principal, y entonces es una condición que le puede establecer el gobierno, y esas serían condiciones de tipo futuro. Puede ser que la entidad reciba directamente recursos, dinero, monetarios o no monetarios, lo vamos a comentar, o que esto significa una actividad que deba ser desarrollada la entidad con fondos que le ofrece el Estado al darle el subsidio o que le entrega el Estado directamente a los efectos de que opere con ellos. Entonces, entre las formas que pueden tomar las ayudas o subvenciones a las que se refiere la NIC 20, pueden tener cualquiera de estas 4 variantes. Pueden ser monetarias, es decir, efectivo que se traslada, el caso del subsidio para el pago de sueldos o remuneraciones que mencionamos, no monetarias, si es que un Estado le da en propiedad tierras, como para que una empresa construya una planta industrial o constituya un centro de actividades. Puede darle préstamos con una tasa más baja que la de mercado, una tasa subsidiada, entonces el beneficio económico está en recibir una tasa inferior a la de mercado. De esta modalidad también hay algunos casos
hoy en nuestro país préstamos también para el pago de salarios, pero en vez de ser sin devolución, son con una tasa más baja que la del mercado, o puede haber préstamos que el Estado otorgue y que luego no pidas su reembolso, no deban ser pagados, son los que hemos enunciado en la cuarta línea como préstamos condonables o no reembolsables, es decir, aquellos que no tienen una fecha de repago, que directamente se reciben y se utilizan por la entidad sin devolución. A pesar de que estemos utilizando la expresión préstamo, parecería que uno lo puede tratar igual que un subsidio, y de hecho contablemente lo son, pero de alguna manera la forma de instrumentar uno y otro es distinto y responden a una normativa legal, una ley o un decreto diferente. En términos de cómo es el tratamiento contable, la norma le dedica algunos párrafos a caracterizar dos alternativas de tratamiento, pero en este caso no deja la opción, sino que se inclina por uno de los métodos. No hay una explicación o una fundamentación detallada de por qué elige uno de los métodos. Esto también responde a que así se emitían en el pasado, de vuelta, me estoy refiriendo al año 83, las normas internacionales de contabilidad, pero es lo que encontramos en la NIC 20. La NIC 20, por haber sido emitida en el año 83, no es emitida por el IASB, que es el organismo actual, sino por un organismo anterior que se llamaba IASC, Comité Internacional de Normas de Contabilidad. Los dos métodos que analiza o presenta como alternativas para el tratamiento son que no se reconozcan en los resultados del ejercicio el efecto de un beneficio económico otorgado por el Estado. A este método se llama del capital, sería lo que mencionamos para los casos en que hay una entidad controladora que da un beneficio económico a una entidad controlada. El tratamiento es directamente en una partida de patrimonio neto, aquí lo denominan del capital, y este no es el que finalmente elige. El tratamiento por el cual se inclina y que por lo tanto elige para el reconocimiento contable de los subsidios, subvenciones del Estado, es el de los ingresos o de la renta, que significa reconocer el efecto económico de esas subvenciones en los resultados de uno o más ejercicios. Es decir, hay un momento, un periodo en el cual se lo reconocen resultados. El periodo de reconocimiento, o sea, cuándo es que vamos a reconocer ese beneficio económico, está definido en la normativa, en la NIC 20, de esta manera. Sean monetarias o no monetarias, y después hace una aclaración en cuanto a cómo medir las no monetarias, por su valor razonable o por un valor simbólico nominal, requieren para la contabilización el cumplimiento de dos condiciones contables. La entidad debe cumplir con las condiciones que le haya establecido el ente otorgante del subsidio o la subvención, y además debe haber razonable seguridad de que esa subvención va a ser recibida. O sea, los dos elementos que tenemos que considerar para poder reconocer contablemente en uno o más periodos el efecto económico de una subvención o un subsidio, es que la entidad tenga una razonable certeza, seguridad de que va a poder cumplir las condiciones que el otorgante del subsidio le ha fijado, y que además el otorgante del subsidio ha definido y tiene los fondos como para poder entregarle al beneficiario los activos o los fondos vinculados con esas subvenciones. Si estas dos condiciones contables se registran o se producen, entonces se puede reconocer el beneficio económico del subsidio o la subvención. Las condiciones pueden ser varias, como podemos resumir incorporando las que hemos estado mencionando. Podría ser que un subsidio se otorgue
para el pago de salarios. Entonces la condición es que la empresa mantenga en actividad a su personal o lo mantenga sin despedirlo y le siga pagando el salario. Esa puede ser una situación del presente o de otro momento futuro, si el lapso durante el cual está destinándole fondos para que pague los salarios es prolongado. Puede establecerle otras condiciones a futuro, como por ejemplo, que continúe operando en las mismas actividades no menos de 3 años, o que por un periodo de 3 años le otorgue algún tipo de capacitación como para que el personal que estuvo inactivo durante un tiempo siga recibiendo cursos para poder seguir operando si la empresa después tiene que desprenderse de ese personal. Y por lo tanto, ejemplificamos que puede haber condiciones del presente, del pasado alguna, y otras que están vinculadas con el futuro. Como estamos hablando de condiciones que pueden tener distinto momento temporal, y algunas son del futuro, puede haber ciertas contingencias que están vinculadas con el cumplimiento de esas condiciones, y entonces entrará la aplicación de la normativa contable, que es la que considera las cuestiones de contingencia. Pasivos contingentes, activos contingentes, sea en la normativa internacional o en la normativa nacional. Es decir, que el tema de la NIC 20, en todo caso, si hay plazo, hay condiciones a futuro, puede estar ligado con el análisis que debería hacerse de qué cuestiones contingentes pueden adicionarse o pueden analizarse como vinculadas con el cumplimiento de esas condiciones, y darle también el tratamiento que las normas sobre contingencia establecen. ¿Cómo se hace la imputación a ejercicios del beneficio? Lo que dice la NIC 20 es que las subvenciones se reconocen sobre una base sistemática a lo largo de los periodos en que los gastos que origina el cumplimiento de las condiciones por las cuales se otorga la subvención o el subsidio se van produciendo. Normalmente hay una relación bastante clara entre el otorgamiento del subsidio con las razones por las cuales se otorga, si es para el pago de salarios, el hecho de devengarse los salarios ya permite cumplir la condición y por lo tanto el reconocimiento del beneficio es al momento en que se reconocen contablemente los salarios. Y si hay una cuestión de futuro, los casos de un costo de capacitación que yo mencionaba, o el no distribuir dividendos, que significa extenderse en el tiempo una obligación de no hacer, con sus contingencias si las hay para el futuro. Esto es lo que permite establecer o indicar cuál es el periodo durante el cual el reconocimiento del beneficio económico se efectúa. Entonces, en general es bastante simple, pero puede haber algunos casos o algunas situaciones donde se requiera algún tiempo adicional. También, aparte de gastos específicos, podemos tener que las subvenciones se otorguen en recursos no monetarios activos o que signifiquen la obligación para la entidad de adquirir o construir un activo. Y acá empezamos con algunas variantes a analizar. Y la primera que vamos a mencionar es una opción que tiene quien define las políticas contables de la sociedad. Si se cubren gastos específicos, la norma admite dos variantes. Que tengamos una cuenta de ingresos, que en este caso sería una cuenta de otros ingresos, o que la subvención recibida directamente se compense en la misma línea de gastos. Tomo el ejemplo de los salarios que vinimos utilizando. Podemos, si recibimos un subsidio para pagar salarios, reducir la cuenta salarios por el monto del subsidio, o dejar la cuenta salarios por el monto bruto e incorporar una cuenta de otros ingresos por la subvención recibida. Cuando el caso se relaciona con activos, el periodo de reconocimiento es el periodo en que tiene vida el activo. Entonces, normalmente la imputación a resultados la vamos a hacer haciendo la consideración de qué vida útil tiene y por lo tanto de qué manera vamos reconociendo la depreciación de esos activos. Ahí
digamos, tenemos entonces la alternativa de que tengamos un ingreso diferido que lo podemos trasladar a resultados en la misma proporción en que se va depreciando el activo, o podemos directamente, y aquí de vuelta es opción, por eso decía que esta norma tiene como característica por la antigüedad el hecho de ofrecer para quien define la política contable una entidad algunos casos de alternativa, podemos deducir la subvención recibida del activo que se adquiere o que se recibe con la subvención y, digamos, al hacerlo de esta manera, se reduce el valor de ese activo y lo que estamos haciendo es computar una depreciación menor, ya sea por la base del ingreso diferido o por una depreciación menor, a lo largo de la vida útil de ese activo, estamos reconociendo el efecto económico de la subvención. Yo dije antes que para las subvenciones no monetarias, la NIC 20 daba las alternativas de valor razonable o un valor simbólico. En realidad son alternativas abiertas. Mi visión del tema y mi opinión es que no debería hoy utilizarse la alternativa de un valor simbólico de $1, de 100 pesos para un activo recibido como subsidio, como subvención, porque en términos de validez de datos contables, hoy ha adquirido un valor mucho mayor el tema de la aplicación de valores corrientes en nuestra terminología o valores razonables en la terminología internacional. Y por lo tanto, si bien es opción abierta y no la descarto, me parece que quien define la política contable debería optar por un valor razonable en el caso de recibir un activo. ¿Qué reflexiones quisiera dejar, digamos, como síntesis de esta presentación? Primero, para poder caracterizar el tipo de subsidio o subvención, y si lo es, deberíamos analizar detalladamente todas las condiciones y características a partir de las cuales la entidad cuya contabilidad estamos definiendo la recibe. Tenemos que ver cuáles son las condiciones, el grado de posibilidad de cumplimiento de las condiciones, y para ello la única manera es tomar la norma que las define y recorrerla en detalle para ver que todo pueda ser cumplido y en qué momento estamos logrando la razonable seguridad de que son cumplibles las condiciones para poder recibir la subvención y reconocer el beneficio contablemente. En el caso de la NIC 20, como hay alternativas, también deberíamos definir cuáles son las que vamos a adoptar de manera de incluirlas entre nuestras políticas contables. Porque como debemos apuntar a que haya uniformidad en la aplicación, si nosotros al primer subsidio que recibimos optamos, y es un subsidio que corresponde a la cobertura de ciertos gastos, optamos por presentar el subsidio recibido como deducción del gasto, es decir, presentamos el neto entre el gasto cuya subvención cubre y la subvención recibida, entonces para los de igual característica deberíamos seguir aplicando esa política de manera uniforme. Por eso es importante analizar los casos en que hay alternativas y definir de entrada la política que vamos a aplicar. Luego, el cumplimiento de las condiciones hay que monitorearlo, porque si hay condiciones a futuro y en algún momento se incumple alguna de las condiciones, debería devolverse el subsidio, devolverse la subvención, y entonces hay que suspender la aplicación y en su caso lo que haya sido ya imputado a resultados positivos, imputarlo a pérdida porque la subvención perdió su validez al incumplirse alguna condición, y si bien se habían reunido razonablemente las condiciones, el hecho de tener que devolverla hace que deba darse marcha atrás. Y por último, si estamos incumpliendo alguna condición, es probable que tengamos que analizar el valor recuperable de algunos activos que podrían requerir alguna, digamos, algún castigo por las otras normas contables, aquellas que dan un valor límite a los efectos de la recuperabilidad de los activos. Me parece que con este panorama, de alguna manera, digamos, cumplido
el objetivo de esta presentación, que más o menos me ha tomado en el entorno de los 20 minutos, y de vuelta quiero agradecer la posibilidad de haber participado de esta manera en las jornadas y agradecer a quienes nos han invitado y a quienes comparten conmigo el panel. Y a Maya, por supuesto, que es la que toma la batuta y nos indica los pasos siguientes. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias, profesor Lupi. La verdad es que es muy interesante y muy cercana a la aplicación de nuestro contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Después de todas las intervenciones nos vamos a dar un espacio para hacer algunas consultas, preguntas que han surgido en esta apreciación del tema. Muchas gracias, profesor. Bueno, continuamos con nuestra sesión de disertaciones. Ahora es el turno del profesor Roberto Vázquez. Él es contador público, profesor consulto, titular de la Universidad de Buenos Aires, es auditor general de la misma universidad, secretario del Comité Permanente de las Jornadas Universitarias de Contabilidad, investigador categorizado, categoría 2, y ha sido secretario académico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El profesor Roberto Vázquez, además, bueno, amigo del evento del evento del simposio y de las Jornadas Universitarias de Contabilidad, hoy nos va a compartir su visión sobre la auditoría interna en universidades nacionales. Bienvenido, profesor, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Realmente me resulta bastante interesante poder conversar sobre este tema de la auditoría interna en las universidades nacionales, que creo que a lo largo de todas las ediciones de la JUC, creo que es la primera vez que se habla sobre este tema. Se hablaron en algunas circunstancias sobre aspectos relacionados con la administración pública, pero nunca tocamos este tema, que además es importante para todos los contadores, porque en última instancia este es un trabajo de contadores públicos, básicamente, a pesar de que hay otras disciplinas. O sea, nosotros en la Universidad de Buenos Aires no solo tenemos contadores, sino que también participan abogados, expertos en informática, unos licenciados en informática y también unos licenciados en relaciones humanas, o sea, y además administradores, licenciados en administración. O sea que tenemos un amplio espectro, pero siempre falta algo más. Pero lo que pasa es interesante poder transmitir algo que a veces en las distintas unidades, en las facultades, cuando dicen, ahí viene la auditoría, parecía que vamos a matar a alguien. Y no es así. La auditoría ha cambiado mucho en todas sus formas y realmente creo que hacemos una tarea que es bastante interesante para las distintas unidades. Pasamos a la siguiente. Acá lo que voy a tratar de hacerlo de lo más sintéticamente posible, es caracterizar el desarrollo de una auditoría interna. Cómo está compuesta. En realidad se trata de una actividad independiente y objetiva. Es una actividad que asegura y consulta o hace trabajo de consultoría, añade valor y mejora operacional, ayuda a la organización a cumplir con todos sus objetivos, con un enfoque sistemático y disciplinario. Y además evalúa algunos aspectos que son fundamentales dentro de cualquier organización: la gestión de los riesgos, el control interno y el gobierno ayuda al gobierno de la entidad. Sí, sigamos. El rol del auditor interno en esto es mejorar la caracterización de este rol
Y esto fue definido, digamos que en forma global, con un modelo de lo que se llaman las 3 líneas de defensa, que fue lo que se ha adoptado en el mundo, tanto académico como profesional como reglamentario. Continuamos con la siguiente. Estas 3 líneas de defensa que ustedes ven allí, si nosotros vemos, hay una primera línea de defensa que es la gestión operativa y el diseño del control interno. Estos 2 diseños en realidad pertenecen al ente que va a actuar. Y toda esta gestión operativa y demás responde a la alta dirección. Lo mismo en la segunda línea de defensa, que va en un nivel mayor de detalle, como el control financiero, seguridad, la gestión de riesgo, la calidad, etcétera, incluido la responsabilidad social corporativa. Y recién aparece como una tercera línea de defensa la auditoría interna. ¿Cuál es la razón? Si nosotros pusiéramos un ejemplo donde dice alta dirección, diríamos, este es el decano de una facultad. Todo el resto de esta primera línea de defensa y segunda, que son todos los funcionarios, responden al decano, a esta alta dirección. Cuando la auditoría revisa todos estos aspectos, generalmente lo que se refieren al control interno y a esta segunda línea de defensa, también informa al decano, pero además informa a la autoridad superior. En este caso, hay que ver de quién depende la auditoría. Si depende directamente del rector, lo va a hacer esta información al rector. Si hay un consejo de administración o una comité de auditoría, lo va a informar previamente a esto, pero eso termina en el rector. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, como nosotros ahora nos desprendimos de la SIGEN, nuestra dependencia es del Consejo Superior. O sea que todos nuestros informes se elevan vía rector para que después, si él lo considera, lo eleva al Consejo Superior. Y continuemos. Continúa, Maya, por favor. Lo que tenemos que ver ahora es cómo iniciamos algo. Y lo primero que tenemos que hacer, si pretendemos hacer una auditoría útil, es hacer un relevamiento inicial que significa conocer la organización. Conocer la organización implica que diseñemos o tengamos una idea acerca de la misión, o sea, la razón de ser de esta organización, diseñar las principales metas y objetivos que tiene esta actividad, o sea que en definitiva de la misión se van a derivar las metas y objetivos, conocer la estructura funcional y conocer los principales procesos que atraviesan esta actividad y cuáles son las normas aplicables. Es decir, son 4 elementos fundamentales que permiten conocer la organización y que son los que nos van a tratar de definir cómo actuar en esta actividad. Continuamos. La misión, los beneficios que tenemos de una adecuada definición de la misión es definir áreas de interés estratégico sobre la cual enfocar algunas actividades, permite que la organización acompañe todos los cambios importantes, cambios tecnológicos, sociales, etc. Hoy estamos enfrentados, por ejemplo, a una serie de cambios tecnológicos a los que no estábamos acostumbrados. El hecho de poder comunicarnos a través de los medios virtuales y demás ha transformado toda una serie de procesos y de actividades que no lo soñábamos. Y esto además también provoca una serie de cambios sociales, porque hoy la socialización quedó un poco relegada y no sabemos cómo va a ser en el futuro. También ayuda a generar una visión compartida por todos los miembros de la organización
Y esto crea un clima y cultura organizacional que facilita la toma de buenas decisiones. Sí, por favor. Continuamos. Acá algunos ejemplos de misión. Los ejemplos están tomados de alguna actividad privada, pero menciono uno para que más o menos tengamos una idea. Organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil, eso es una misión que la tiene definida Google. Pero así como estamos, lo que a nosotros nos interesa es cuál es la misión de la universidad. Y acá tenemos algunas definiciones, pero esta misión, ¿de dónde la vamos a obtener fácilmente? De esta misión la vamos a obtener fácilmente de los estatutos de cada universidad, porque allí están establecidos cuál es su misión fundamental. En forma genérica podríamos decir que es formar investigadores, profesionales idóneos y profesores de carrera, éticos, socialmente eficaces y con vocación de servir al país. Otra forma un poco más amplia de definir esto es promover, difundir y preservar la cultura mediante estudios humanistas, mediante la investigación científica y tecnológica, la creación artística, en contacto directo y permanente con el pensamiento universal y los problemas argentinos. Pasamos a la próxima, que son donde ya podemos marcar, antes de la universidad, el anterior, algunos ejemplos de objetivos generales de una universidad pública. Por ejemplo, son ejemplos, o sea que no son los únicos. Actualización y mejora continua en los contenidos curriculares. Plantel de docentes de alta calidad. Actualización y seguridad de los registros de alumnos. Uso eficiente y económico de los recursos, cumplimiento normativo, etc. Pasamos a la próxima, que es el universo auditable. Este universo auditable en realidad intenta determinar los procesos críticos que, si fallan, van a comprometer los objetivos de la entidad. Ordenar esos procesos críticos por grado de criticidad, o sea, los más críticos son los que van a mantener o tener nuestra mejor atención. Y este universo auditable dará lugar a un planeamiento multianual. Es decir, que uno podría hacer planeamientos cuatrimestrales, bianuales o cuatrimestrales. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Buenos Aires, en este momento, nuestra auditoría está prácticamente a un paso de elevar el planeamiento para el año que viene. Sin embargo, no solo el planeamiento para el año que viene está establecido a nivel de detalle, pero en realidad nosotros adjuntamos una planilla donde está el planeamiento para los próximos 4 años, donde manifestamos cuáles van a ser los procesos que se van a tomar en cuenta. Y entonces, en función de eso, también eso tiene que ver cuáles son los procesos más críticos que vamos a tomar antes, y dejamos de lado algunos procesos que no son tan críticos, y por supuesto los que no tienen una mayor significación llevan un análisis mucho más liviano, y además no todos los años. Sigamos. La próxima. El proceso de planificación indica identificar los procesos críticos que están ligados a las metas y objetivos. Ordenar en base a una evaluación de riesgos esos procesos críticos armando un universo auditable, esto que estábamos comentando anteriormente. Y en algunos de estos procesos pueden ser las carreras y contenidos, los nombramientos de docentes, el procesamiento de tecnología informática, las compras y contrataciones, las cuentas a pagar, los registros de alumnos, los registros contables, etc. Sigamos. El proceso de planificación general continúa con distintas tareas. La primera tarea es mapear los procesos que identificamos como estrechamente asociados
a los objetivos estratégicos de la entidad. Y ahí nosotros podemos señalar algunas, continuamos, la próxima. Así nosotros podremos señalar algunos aspectos, cómo los relacionamos. Por ejemplo, si los objetivos son una actualización y mejora de la programación académica, en los procesos que tenemos que ver son el monitoreo de novedades científicas, tecnológicas, profesionales, legales y educativas. Si el objetivo es mantener un plantel docente de alta calidad, tenemos que identificar talentos. Ahora vamos a hacer alguna explicación sobre esto. La selección por concursos, la evaluación de la performance docente y la retención de buenos docentes. Algunos aspectos a tener en cuenta sobre estos puntos que creo que son importantes. Cuando hablamos de identificación de talentos, el momento adecuado para identificar es cuando nosotros nos encontramos con los auxiliares docentes que comienzan esta carrera docente. Ahí es donde tenemos que tratar de identificar cuáles son los que tienen verdadero talento para ser en el futuro profesores. Obviamente después la selección de concursos es un procedimiento habitual que también favorece la elección de los mejores. La evaluación de la performance docente generalmente se ha limitado a hacer encuestas a los alumnos acerca de cómo les ha ido con los docentes, cómo estimaron su trabajo, de qué forma entendieron que era útil y demás. Y digamos, a veces uno se limita a examinar esas evaluaciones, hacer alguna cuestión, algún informe, pero rara vez se hace también una evaluación por parte de la facultad. Y esto puede llegar a impedir el último punto, que es la retención de buenos docentes. En esto quiero hacer un comentario que hace unos cuantos años estuvo en el país un director de recursos humanos de la Universidad de Harvard. Y hablando de estos puntos, por ejemplo, planteó un aspecto que era sobre la performance. Se dieron cuenta de que un docente, un muy buen docente, que tenía altas calificaciones y demás, de pronto había disminuido sustancialmente su calidad docente. Estaba como desenfocado y realmente llamó la atención. Entonces, ahí de recursos humanos lo llamaron y de la gente que hace la evaluación, y así detectaron de que este docente había tenido una serie de problemas familiares, o sea, creo que era el fallecimiento de su esposa, se había tenido que hacer cargo de los hijos, o sea, estaba muy complicado desde un punto de vista que le había desenfocado toda su actividad. ¿Qué hicieron? Le dijeron, mire, durante un próximo cuatrimestre o semestre, además, usted no va a estar al frente de un curso. Lo vamos a mandar para que haga actividad interna, revisar programas, bibliografías, etcétera, pero no es conveniente porque usted no va a poder desarrollar con tranquilidad su actividad e incluso su problema lo puede trasladar a los alumnos. Entonces, nuestro interés es que usted se recupere, que usted vuelva a tener. ¿Por qué? Porque usted es un muy buen docente, tenemos intención de retener como buen docente, y entonces lo que queremos es auxiliarlo y ayudarlo a pasar esta situación personal en la que usted está. Sigamos. Otros procesos que están asociados a estos objetivos puede ser el uso eficiente y económico de los recursos, y el proceso es compras, cuentas a pagar, el cumplimiento normativo con dictámenes jurídicos, la actualización y seguridad de los registros de alumnos, etc. La segunda tarea es identificar preliminarmente
los riesgos asociados a cada uno de estos procesos. Algunos ejemplos que pongo ahora. Por ejemplo, en compras y contrataciones, uno de los riesgos es comprar caro. Otro es hacer compras innecesarias y también una tercera, hacer compras de mala calidad. En los procesamientos de tecnología informática puede haber programaciones inadecuadas o caídas prolongadas del sistema, o algo muy frecuente que siempre hemos detectado, la existencia de sistemas operativos o programas que no cuentan con la licencia necesaria y entonces en cualquier momento eso se cae, no podemos estar o estamos con sistemas operativos viejos que ya no están actualizados y entonces esto hace que todos los procesamientos sean inconvenientes. Seguimos con una tercera tarea. Tenemos la verificación de no, te pasaste de más, falta la tercera. Esta tercera tarea verifica la existencia de controles, o sea, ¿qué puedo hacer frente a algunas cosas? Si yo me encuentro con una currícula desactualizada, lo que puedo hacer es un seguimiento a ver qué hace el comité académico, la secretaría académica, quien sea. Si nos encontramos con que la entidad compra caro, bueno, tenemos que recurrir al concurso de precios y así podemos establecer diversos aspectos. La cuarta tarea, que es, te pido por favor que no avances, se arma este universo con los procesos caracterizados, o sea, aquellos que van a ser objeto de la auditoría. Algunos ejemplos son la plataforma académica, el nombramiento de docentes, etc. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Buenos Aires tenemos identificados 6 procesos básicos que son los que queremos, que generalmente son los que auditamos, que son la gestión académica, la generación de recursos propios, las compras y contrataciones, los egresos, los proyectos de investigación y recursos humanos. Esos 6 procesos nosotros los consideramos como básicos y fundamentales dentro a auditar. En este momento, para la planificación futura que estamos pensando en los próximos años, vamos a agregar 2 procesos más que son importantes. Uno, el que se refiere a todo el tema de la tecnología informática. El otro va a ser el que se refiere a todo lo que es los recursos naturales y todo lo que es, digamos, la utilización en mejoras del medio ambiente. Obviamente que el medio ambiente, en las facultades y demás, tenemos los aspectos generales, pero en el caso nuestro de la Universidad de Buenos Aires tenemos algunas situaciones muy particulares. Por ejemplo, las facultades de Ciencias Naturales, la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, la Facultad de Farmacia, todas estas, la Facultad de Ingeniería inclusive, tienen una serie de laboratorios que utilizan muchos reactivos y muchos componentes químicos que una vez que son desechados pueden provocar problemas de medio ambiente. Esto implica que hay que hacer un análisis profundo acerca de cómo es esto. Y no les digo lo que significa mucho más en el caso de los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires, donde además de todas estas cuestiones de recursos, de desechos químicos y demás, están lo que llamamos los desechos patológicos, o sea, todos aquellos que provienen de todas las intervenciones, desde la más simple, que en odontología es la extracción de un diente o de una muela, que eso ya es un residuo patológico, de aquellos que tienen intervenciones quirúrgicas o las cosas mucho más simples como son el desechar
agujas inyectables o de desechar gasas, algodones, etcétera, etcétera. Esto implica un enorme riesgo que nosotros queremos auditar. Se auditaron algunas veces, pero de forma muy parcial. A ver si podemos avanzar a auditoría de gestión. La auditoría de gestión, o sea, sale un poco de esta auditoría tradicional donde nosotros vemos, acá estamos, donde nosotros vemos a veces los cumplimientos informales. La auditoría de gestión se orienta a evaluar la efectividad con que una determinada área o función cumple con la misión que tenía. Mientras la auditoría de procesos, o sea, cuando nosotros hacemos auditoría por procesos, o sea, por el proceso de compras y contrataciones, el proceso de actividad académica, verifica solo las áreas que funcionan, los controles, y a ver cómo funciona todo eso. Sin embargo, la auditoría de gestión concentra su atención en un área especial, empleando indicadores que exhiban la efectividad con que se utilizan los recursos. Esto es un elemento nuevo que también vamos a tratar de introducir y que hemos estado tratando de ver y de elaborar para futuras auditorías. Hay una trilogía de los objetivos, riesgos y controles. Los objetivos son las posiciones que queremos alcanzar. Esto previamente se puede hacer en este cubo donde se representan los objetivos, los riesgos y los controles. Esto no es más que una representación gráfica de la cuestión. La siguiente. Pasame a la siguiente. Acá tenemos una explicación de esto. O sea, los objetivos son las posiciones que queremos alcanzar. Los objetivos se formulan. Por otro lado, los riesgos son los obstáculos que pueden frustrar el esfuerzo de alcanzar los objetivos. Los riesgos se identifican y los controles se diseñan. Son las medidas preventivas para mitigar los riesgos, para hacer menos probable que no se pueda cumplir con los objetivos. O sea, reducir o minimizar estos aspectos. Seguimos con la próxima, que es la medición de los riesgos. A lo largo de toda la charla hicimos algunas menciones sobre los riesgos. Los riesgos deben ser medidos, sopesados. Esto suele hacerse bajo dos perspectivas: la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y la gravedad del impacto. Hay riesgos que pueden ocurrir rara vez, pero hay otros que pueden tener gravedad en su impacto, por ejemplo, si no se advierten a tiempo. Estos riesgos que estábamos hablando antes sobre residuos patológicos o residuos químicos y demás, pueden tener, primero, tienen una alta probabilidad de ocurrencia y su impacto puede ser de mucha gravedad. Son muy populares los mapas de riesgo, que suelen ubicar los riesgos identificando los mismos como riesgos de posibilidad remota, posibilidad baja, media o alta. Por otro lado, esto es lo que nosotros hacemos y señalamos cuando hacemos nuestros informes después de una auditoría. Y sigamos. La respuesta que tenemos a estos riesgos, que es la próxima diapositiva, puede ser de distintos niveles. Una puede ser asumir el riesgo, es decir, no hacer nada, pues cualquier medida de control tendrá una mala relación costo-beneficio. Un caso que yo puedo ejemplificar acerca de esta respuesta al riesgo, de asumirlo, es algunos casos que nos encontramos con que no se aseguran determinados bienes
por considerar de que es mayor el costo del aseguramiento que el riesgo que se corre. También se asumen el riesgo. Hoy esto es así dentro de los hospitales, por ejemplo, depende de la UBA. Los directores de los hospitales muchas veces asumen los riesgos de hacer compras que no están reguladas dentro de la resolución que establece cómo hacer una compra o una contratación. A veces en los hospitales, y sobre todo en este año de pandemia, se recurre rápidamente a compras por lo que llamamos nosotros el legítimo abono. O sea, sí, miramos, pero esto es lo que más nos conviene en este momento y además es lo que necesitamos con urgencia. No podemos hacer toda una tramitación que significaría un concurso de precios o una licitación porque no llegaríamos a tiempo. O sea, en este momento los directores de hospitales están mucho en esta situación de asumir el riesgo. La otra es compartir el riesgo. Los casos que damos son los convenios que la universidad puede celebrar con terceros, donde se comparte el riesgo. Aquí hay que asegurarse la solvencia de este tercero, porque si no, corremos el riesgo de no compartir, sino tener que asumir el riesgo. La tercera es transferir el riesgo, que pueden asegurarse, habitualmente hacer los seguros con distintas compañías. Una cuestión también puede ser eliminar el riesgo cesando la actividad que genera ese riesgo. Pero también tenemos que saber qué consecuencias trae el cesar esa actividad. Y por último tenemos lo que a veces es mitigar el riesgo, o sea, hacer medidas de control que hagan que el riesgo se minimice. El ejemplo es tener un registro único de proveedores para que, digamos, donde ya están registrados, conocemos eso, sabemos cuáles son y lo podemos usar en las compras y contrataciones de los egresos. Pasamos a la próxima. ¿Qué tipos de riesgos tenemos? Esto es algo común que ya en la auditoría que nosotros estudiamos siempre está. Está el riesgo intrínseco, que también es conocido como un riesgo inherente. Es inherente a la actividad. Es un riesgo típico propio de la organización o del ramo donde estamos. Por ejemplo, la construcción tiene más riesgo que un comercio de electrodomésticos. O como estábamos en nuestros ejemplos, hay mayor riesgo en un hospital que en una facultad, por ejemplo, de ciencias económicas. Hay después un riesgo de control, que es la probabilidad de que el sistema de control interno falle, por más que se haya establecido un sistema de control interno donde se especifican todas las reglas internas y cómo debe funcionar, puede que esto falle, y si esto falla, entonces nos vamos a encontrar con que estamos ante este riesgo de control. Y hay un último riesgo, que es el riesgo de auditoría, que es la probabilidad de que el auditor no detecte debilidades o fallas de control en el proceso que haya estado auditando. Esto es probable, a veces esto se puede corregir cuando se analiza el final de la auditoría y cuando se está en el proceso de crear el informe final. Entonces, así, ante las revisiones que se hacen, las revisiones que hacen las supervisoras y el director, entonces puede decir, acá falta esto o no se ha detectado esto, volvamos a ver si obtenemos un elemento que nos ayude a avanzar. Sigamos. Hay factores que influyen en el nivel de riesgo. Uno es la madurez organizacional, o sea, si la organización, en este caso una facultad, lleva tiempo prolongado y ya se ha establecido y tiene una madurez en toda su actividad, no es nada. El tipo de actividad también es un factor que
influye en el nivel de riesgo. El caso que estábamos hablando de un hospital, esa actividad tiene un mayor nivel de riesgo que otro, sobre todo además porque no solo tiene el riesgo de su propia actividad, que es la de asistir a los enfermos, sino que también hay un tipo de riesgo público. Muchas veces se ha impugnado públicamente la actividad. Los volúmenes operativos, o sea, cuánto es lo que se realiza. Nosotros en este momento en los hospitales tenemos un conjunto, unas unidades desconcentradas de auditoría interna, que son personal que hace auditoría concomitante. O sea que lo que se hace es auditar generalmente todas las compras y contrataciones en el momento en que se hacen para ver si están. Les digo que el volumen operativo, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, alcanza fácilmente en un trimestre a superar los 1000 expedientes para hacer compras y contrataciones. Hay que ver con... Otro sería la centralización de las funciones claves, cuál es la cobertura de los sistemas de procesamiento, la calidad de la supervisión, el entrenamiento del personal. Sí, pasamos. Pasamos a la última, creo. Los niveles de aceptabilidad. Una definición del más alto nivel es fijar el nivel de riesgo que la unidad considera aceptable. Esto es establecer lo que se denomina el apetito al riesgo o su contracara, la aversión al riesgo. Esto es función de quién, del más alto nivel, en una facultad del decano, en un hospital del director, en una escuela de nivel medio, el director de esa escuela. Todos esos tienen que ver hasta dónde quieren tomar un riesgo, hasta qué punto les resulta aceptable, o si no, si tienen aversión a cualquier tipo de riesgo. Y entonces, no es tema de auditores, ni de consultores, ni de comités de riesgo, ni oficiales de riesgo. Nosotros solo observamos, no diseñamos ni hacemos este tipo de nivel. Creo que con esto yo termino, pero les quiero dejar algunas consideraciones. Esto a mí me resulta muy importante el poder hablar en estas jornadas de este tema que por primera vez se introduce, porque muchas veces se desconocen estas actividades que realizan los auditores de todas las universidades nacionales. O sea, hay un auditor en cada universidad nacional. A veces con estructura un poco más grande, a veces con estructuras pequeñas. Todo también depende de la dimensión y del compromiso. Pero todos están comprometidos. O sea, yo he estado en reuniones con auditores de distintas universidades, hemos intercambiado opiniones, hay una gran actividad y esto que puede resultar también importante para que muchos contadores públicos se interesen en estos temas que no son de la actividad privada, por supuesto, son de la actividad pública, pero además pertenecen a la universidad donde cada uno está desarrollando su actividad. Yo, mi experiencia en este tema, muchas veces lo he dicho, jamás había soñado que iba a terminar en la auditoría general. Toda mi actividad siempre estuvo ligada a la actividad académica y a la gestión académica. Pero ya por el año 2010 me dijeron que tenía que ir como auditor adjunto de un auditor general, que iba a ir, con quien nos conocíamos, por supuesto. Y allí estuve 4 años como auditor adjunto. Después el auditor general pasó a la universidad y yo quedé en su lugar como auditor general, donde ya llevo prácticamente 7 años y espero conformar mi último año que vence en marzo del 2022. Si el cuerpo aguanta y la mente está fresca, seguiremos hasta allí. Después
llegará el momento o sea que ya yo voy a completar, si Dios quiere, 12 años al frente de o trabajando en una auditoría general, de lo cual no me arrepiento en lo más mínimo. Me ha abierto a un nuevo panorama. Desde ese lugar se conoce toda la universidad. Y si bien nosotros no podemos auditar todo porque es inabarcable, sobre todo en la UBA, son tantas las actividades, pero bueno, esto es lo que hacemos, lo hacemos de la mejor manera posible y lo hacemos profesionalmente. Yo estoy orgulloso del conjunto de auditores que componen esta auditoría general, y uno de ellos está mencionado ahí al final porque ha colaborado intensamente conmigo para poder hacer esta presentación. Así que muchísimas gracias. Lamentando que no podamos hacerlo como de costumbre, no podamos tener el contacto personal y físico que nos lleva siempre a estas jornadas y que fue una enorme característica de estas jornadas. Pero bueno, las situaciones nos imponen esto. Así que muchas gracias a todos y que estas jornadas terminen con toda felicidad, a pesar de que lo hagamos a la distancia. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Vázquez. La verdad que ha sido muy ilustrativo la experiencia personal relacionada con la disertación. Ahora vamos a introducir a la profesora Ana María Campo, quien es contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, además tiene un máster de la Escuela Europea de Negocios de España, es profesora titular regular de la Facultad de Ciencias Económicas y profesora asociada ordinaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Lomas de Zamora, directora del Departamento Pedagógico de Contabilidad de la UBA, profesora y directora de carreras y cursos de posgrado, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal de Ética Profesional y presidenta de la Comisión de Estudios sobre Educación, Docencia, Ciencia y Técnica del Consejo Profesional de Cava. Además, es codirectora de proyectos de investigación reconocidos por UBACIT y categoría 1 como docente investigadora, además de ser la coautora de los libros con los que estudiamos en la carrera y autora de distintos artículos científicos. La profesora Ana María Campo nos va a contar sus apreciaciones sobre los contextos de incertidumbre y su impacto en las mediciones contables. Ana María, tenés toda la palabra para poder charlar con nosotros. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias a los organizadores de las queridas jornadas universitarias de contabilidad y también del simposio que estamos acostumbrados a asistir. Así que gracias por la invitación y a mis colegas expositores, gracias por permitirme compartir esta mesa con ustedes. Si vamos a hablar de mediciones contables y de estos contextos de incertidumbre, la incertidumbre existió siempre, pero en estos tiempos se manifiesta de una manera muy superior que en otros momentos. Y vamos a empezar diciendo que en todo proceso de toma de decisiones, la información tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque justamente constituye la materia prima para tomar todas estas decisiones. Sin ella no sería posible evaluar las distintas alternativas que se pueden presentar en los distintos escenarios o desarrollar otras nuevas. Y los entes constantemente están sometidos justamente a este proceso de toma de decisiones. Es por ello que la información adquiere ese rol fundamental al que hacíamos referencia, donde los datos procesados son transformados en información fundamental, por supuesto, en el sistema de información aparece ahí la contabilidad como sinónimo de información, la contabilidad con mayúsculas, ¿no? Y en todo, decíamos, el sistema contable capta los datos y justamente los transforma en información útil para tomar distintas decisiones, donde no hay un método único para tomar decisiones que sea aplicable a todas las situaciones. Quien decide, primero tendrá que definir el problema, después tendrá que generar distintas soluciones alternativas,
evaluar esas distintas soluciones para luego sí tomar esa decisión y decidir. Con frecuencia, los individuos basan sus decisiones en información limitada que se dispone. La precisión de la información y la habilidad del decididor, en definitiva, terminan siendo cruciales, fundamentales para tomar las decisiones acertadas que tanto se buscan. Y si pensamos en un ente, la maximización de la ganancia sostenible, porque no solo pensamos en una economía feroz, sino sostenible en el tiempo, y tomar decisiones adecuadas, se enfrentan justamente con un mundo real donde impera no solo la certeza, es decir, una determinada acción que condena necesariamente a un resultado específico, sino que conviven con el riesgo y la incertidumbre. El 31 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció la emergencia global por el brote de coronavirus, COVID-19, y el 11 de marzo del 2020 lo declaró como una pandemia, teniendo en cuenta el número de personas infectadas y fallecidas y que a ese momento ya había afectado a 110 países. En Argentina, el 12 de marzo también del 2020, se declara la emergencia sanitaria y con posterioridad el aislamiento social preventivo y obligatorio. Inicialmente al 31 de marzo del 2020, que se fue prorrogando sucesivamente y que en noviembre dio lugar a ese distanciamiento social preventivo y obligatorio. Aparecieron esas nuevas siglas, el ASPO y el DISPO. Entre el ASPO y el DISPO, entre el aislamiento y el distanciamiento, la oportunidad y la forma de recuperación de sus efectos en la actividad económica son inciertas. Para las entidades, para las distintas organizaciones, esta incertidumbre plantea una complejidad que no ha tenido precedentes, no solo en lo operativo, sino también en la generación de información contable. Los impactos contables de esta situación de emergencia son múltiples. Y no todos los entes, evidentemente, se van a ver impactados de la misma manera. Y entonces, estos efectos se van a ir reconociendo, van a depender de las consecuencias de estas dos siglas, del ASPO y el DISPO, del aislamiento y el distanciamiento, los impactos que han producido estas dos situaciones en las distintas actividades que desarrollan los entes y, por supuesto, la fecha de su ejercicio. Hemos hablado como la condición que impera cuando se define un problema, se especifica la probabilidad de que se presenten determinados hechos, se identifican distintas soluciones alternativas y se establece la probabilidad de que cada solución lleve a un determinado resultado. El problema y las soluciones alternativas están ubicadas en dos extremos. La cosa cierta por un lado, la cosa inusual y ambigua en el otro extremo. Descubrir la variabilidad de los desenlaces posibles, ahí está presente el riesgo, es decir, la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que signifique un peligro o daño que perjudique la buena marcha del ente. La buena marcha del ente significa que genere utilidades, que es el premio, en definitiva, que obtiene el ente por enfrentar, quienes lo gestionan, distintos riesgos durante el desarrollo empresarial. El riesgo de un activo es la probabilidad de que su rendimiento, de que el rendimiento obtenido varíe sustancialmente respecto de aquel rendimiento que se había requerido. Una cosa es lo que obtiene y otra cosa es la rentabilidad, el rendimiento que se había buscado. Una dimensión importante del riesgo es la probabilidad de que ocurra un resultado realmente adverso. Por supuesto que se espera que los directivos sean competentes y estén orientados hacia un desempeño organizacional sostenible, otorgándoles un nivel de protección de responsabilidad a los miembros del directorio que disminuirán las reacciones al riesgo y aumentarán la competencia de toda esta gente que está a cargo de la gestión. Y cuando hablamos de riesgo, bueno, ese riesgo
incide en la determinación de los valores razonables que se utilizan en los informes contables. Riesgos en estos valores razonables que pueden estar relacionados con los niveles de la actividad económica, porque tanto el aislamiento primero como el distanciamiento luego pueden estar afectando significativamente los flujos de fondos proyectados utilizados para calcular el valor actual de los flujos de fondos, que representa justamente uno de los enfoques para calcular el valor recuperable. El riesgo crediticio y de liquidez se incrementó en muchos de los entes, prácticamente la mayoría de los entes, ese riesgo crediticio, producto justamente de la disminución de la actividad económica y como consecuencia de esta disminución, esta reducción de la actividad económica, la menor generación de fondos. El riesgo de la presupuestación, debido al incremento de la incertidumbre con niveles significativos de inflación, se complica el proceso de presupuestación y los resultados de las proyecciones, evidentemente, van a ser menos precisos. El riesgo por los cambios en la cotización de las divisas. Los entes, muchos de ellos pueden tener una vulnerabilidad especial a estos cambios, o que realizan transacciones importantes en moneda extranjera que pueden verse, que se pueden ver afectadas por la volatilidad de los tipos de cambio. No es lo mismo un ente que tiene activos por un determinado monto en moneda extranjera que supera en gran medida los pasivos que una situación. Y si seguimos hablando de los riesgos, el riesgo en el precio de las materias primas con cotización. ¿Por qué? Porque el precio de muchos de estos commodities, en algún momento en que caen esos precios, pueden tener un efecto adverso para cualquiera de esos entes. Por lo tanto, hoy determinar un valor razonable puede requerir un elevado nivel de juicio profesional, que también existía antes, pero que ahora puede verse seguramente magnificado. Si la incertidumbre significa duda, incertidumbre de la medición sería la duda sobre la validez del resultado de dicha medición. Y esta condición impera cuando una persona no cuenta con información necesaria para adjudicar probabilidades a los resultados de las distintas soluciones alternativas. La incertidumbre de la medición termina siendo una forma de expresar un hecho que para el objeto a medir y su resultado de medición no hay un solo valor, sino un número infinito de valores dispersos alrededor de ese resultado, que son consistentes con todas las observaciones que se pudieron haber efectuado, con todos los datos y todo el conocimiento que se tenga del mundo físico, y que con distintos grados de credibilidad pueden ser atribuidos a ese objeto a medir. La incertidumbre representa una condición que impera cuando una persona no cuenta con información necesaria para adjudicar probabilidades a los resultados de las distintas soluciones alternativas. Y ejemplos de estas crisis podrían ser fuente de incertidumbre y riesgo. Como ejemplo de crisis, podemos hablar de las crisis económicas, las devaluaciones, la recesión, los problemas de los mercados de valores, los ciclos económicos e industriales, pero también otras crisis, la estrategia de negocios, crisis de personal, de información, de reputación, crisis política, de seguridad, y también dentro de esas otras crisis aparecen los desastres naturales y sanitarios, del cual este último estamos hoy sufriendo sus consecuencias. Por lo tanto, hoy no se pueden tomar decisiones acertadas con base en información del pasado. Es necesario prestarle más atención al entorno, a la competitividad, al medio ambiente, a cuestiones sociales, y acentúo y enfatizo, y condiciones y cuestiones sanitarias. Está bien mirar hacia adelante, pero anclados con los pies en el hoy. Y ahí se le asigna importancia
al valor neto de realización. ¿Por qué? Porque ese valor neto de realización no solo representa un criterio primario de medición, muchos de los activos que presentan facilidad en su enajenación son medidos directamente a su, y así lo permiten las normas, a su valor neto de realización. Pero también ese valor neto de realización representa uno de los parámetros que definen al valor límite de los activos, al valor recuperable. Y cuando ocurren daños físicos, los productos vencen o se convierten en obsoletos, su valor neto de realización termina siendo nulo. ¿Por qué? Porque no tiene precio de venta. Y una reducción en el precio de venta está originando, evidentemente, una reducción en el valor neto de realización. Y esos efectos se pueden ver incrementados como consecuencia de toda esta disrupción económica causada por el COVID-19, considerando la abrupta caída en la demanda de los productos que han sufrido determinados sectores. Si contabilidad es sinónimo de información, tomando la contabilidad con mayúscula en sentido amplio, y para que sus informes, para que esa información sea útil, sirva para algo, esa utilidad justifica que se implemente un sistema contable o que se modifique el existente. Y para que ello ocurra, no puede ser la contabilidad un elemento del sistema de información del ente, sino todo el sistema de información del ente, donde no solo pensemos que tiene que proporcionar datos sobre el patrimonio y su evolución, y hablo de la contabilidad financiera, eso solo no es contabilidad, sino datos o mediciones sobre todos los hechos que interesen a los usuarios. El paradigma de utilidad desplazó la búsqueda de la verdad única, concebida desde el paradigma del beneficio, sino que tenemos que hablar de una verdad orientada a los distintos usuarios de la información contable de acuerdo a las necesidades que ellos tengan y para cubrir las distintas necesidades. Y esto justamente ya lo decía Tua Pereda por allá, por el año 95, estamos hablando del siglo pasado. Si la contabilidad es un sistema de procesamiento de datos y de elaboración de sistemas contables, va a ser necesario prestarle atención a esos mensajes, a esas voces que el sistema proporciona a los distintos usuarios. Y la contabilidad solamente será útil, la información será útil, si produce un abanico diverso de informes aptos para la conducción de los entes. Y es ahí donde aparecen los distintos segmentos, las distintas especialidades contables, la contabilidad, por supuesto, financiera, o también denominada patrimonial, la contabilidad de gestión, la contabilidad económica, la contabilidad gubernamental y, por supuesto, la contabilidad socioambiental. Para García Casella, la contabilidad, decía uno de nuestros maestros, tiene una parte general y luego distintos segmentos. La contabilidad cuenta con una teoría, entonces, general, aplicable a todas las situaciones, pero a ello se le agregan modelos, hipótesis y leyes específicas para cada uno de esos segmentos. Y en el segmento de la contabilidad financiera, sus informes financieros, los estados contables en nuestro medio, cada día son más complejos y el ritmo de los cambios se acelera. La crisis sanitaria por la que estamos viviendo, con sus impactos en la economía y en las finanzas, ha puesto de manifiesto sus deficiencias. Se deben respetar, por supuesto, las condiciones de información bajo el paradigma de utilidad, para que ella sirva para algo, para que esa información sea útil, debe ser íntegra, debe ser pertinente, comparable. Y para ciertas entidades, los impactos del COVID-19 pueden ser tan severos que lleguen a generar dudas sobre la capacidad para continuar como empresa en marcha. ¿Qué entendemos por empresa en marcha? Suponemos que tanto los activos como los pasivos se miren sobre la base de que el ente será capaz de poder realizar esos activos y liquidar los pasivos en el curso normal de su negocio, pues se trata de un ente en marcha que continúa acciones durante un periodo razonable de tiempo. Sin embargo, no se puede considerar una entidad como una empresa en marcha si la gerencia tiene la intención
o no existe otra alternativa realista más que cesar la actividad o liquidar la entidad. También, de existir incertidumbres significativas relacionadas con sucesos o condiciones que pudieran arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, esta situación se tendrá que no solo revelar en notas a los estados financieros, sino también tendrán que utilizarse distintos criterios, un criterio de valores netos de realización, porque en definitiva no se trata de un ente en marcha. Y pensemos que las normas, tanto las normas profesionales argentinas como las normas internacionales, se han diseñado para entes que tienen la perspectiva de seguir funcionando a futuro. En caso contrario, evidentemente habrá que medir esas distintas partidas a valores netos de realización. Y frente al COVID-19, el análisis se centra, en definitiva, en los impactos en las operaciones y particularmente en los flujos de fondos proyectados, para concluir si la entidad tendrá la suficiente liquidez para poder cancelar las deudas al vencimiento, o sea, si cuenta con efectivo o líneas de crédito o facilidades crediticias suficientes para cubrir sus necesidades de fondos para los próximos 12 meses. El análisis también toma en consideración las negociaciones en curso con los proveedores de las distintas fuentes de financiación para reestructurar deudas actuales o para ampliar las líneas de crédito vigentes, o diferir a lo mejor inversiones de capital que ya estaban programadas, reestructurar operaciones. También cuenta, como explicaba muy bien el amigo Hugo Lupi, de programas de asistencia, de esas ayudas gubernamentales sobre las que se estuvieron hablando en este bloque. El impacto del COVID-19 sobre la evaluación de la hipótesis de empresa en marcha varía significativamente de un ente al otro, por el tipo de actividades que desarrolla, evidentemente. La gerencia probablemente va a necesitar revisar los presupuestos y plantear varios escenarios considerando posibles impactos y la extensión de la disrupción de sus actividades. En caso de concluir la gerencia que la entidad deja de ser una empresa en marcha, las normas de reconocimiento y medición de las normas argentinas y las normas internacionales de información financiera, evidentemente van a dejar de ser las apropiadas y, como decíamos hace un ratito, tendrá que tomar ese ente distintos valores netos de realización. Si pensamos en los distintos estados financieros, tenemos como título patrimonio, rendimiento y efectivo equivalentes. ¿Por qué? Porque el estado de situación patrimonial, de los estados de resultado o del estado del estado de evolución del patrimonio neto y del estado de flujo efectivo. Porque si hablamos de patrimonio, hablamos que la meta final es la igualdad patrimonial, entre la diferencia entre activos y pasivos, que habrá que medir con todos estos riesgos e incertidumbres, dará la cuantía del patrimonio neto. Si hablamos de los estados que reflejan el rendimiento, están complementando este estado de situación patrimonial y estos estados van a reflejar y medir los cambios en el patrimonio como consecuencia de las distintas operaciones y hechos económicos. Y por supuesto, si pienso en el estado de resultados, la pauta sobre la cual se construye este estado es justamente la pauta de lo devengado. Y si pienso en el estado de efectivo y equivalentes de efectivo, en el estado de flujo de efectivo, la meta va a ser justamente justificar las variaciones del recurso financiero efectivo y equivalentes de efectivo, donde la información esencial para el desempeño financiero del ente va a estar dada dentro de una de las justificaciones de este estado, que es justamente el que justifica los cambios, aumentos o disminuciones del recurso financiero generado por las actividades de operación, donde evidentemente si la meta consiste en determinar cuáles fueron las causas que generaron ese aumento, esa disminución, el método directo para la confección de este estado va a ser prioritario. Si pensamos que
esta proyección de los entes, que la información contable no solamente tiene que ser confirmatoria, sino también tiene que tener carácter predictivo, el objetivo va a ser observar, analizar estos estados contables, las tendencias, la situación en un momento dado para descubrir distintos síntomas que estén anticipándonos algún defecto del ente, como disminución de la utilidad, valores pendientes de cobro excesivos, o bienes de uso excesivos para el tipo de actividad que desarrolla el ente, o una insuficiencia de capital. Para ello habrá que analizar justamente estos distintos estados contables. Y será útil, tanto para los usuarios tipo, ¿por qué? Porque en definitiva estos estados financieros, estos estados contables, están destinados a usuarios tipo, que no tienen ningún tipo de privilegio, que la única información contable que dispone es la información de los estados contables. Y entonces los inversores necesitarán de estos estados contables para ver si realizan o no nuevas inversiones, los proveedores de recursos financieros para ver si le otorgan al ente nuevos créditos, pero también va a ser importante para el usuario interno, como ayuda para medir y cuantificar la eficiencia de las distintas operaciones que ha desarrollado el ente, como también para detectar y explicar problemas financieros. Por lo tanto, los estados contables necesariamente tienen que ser un instrumento para formular juicios de los usuarios tipo, pero también de los administradores de los entes. Y entonces, si nos hacemos una pregunta como, en un contexto de incertidumbre, ¿es posible realizar pronósticos o proyecciones? Y la respuesta es, en un contexto incierto, es posible obtener información tendiente a reducir la incertidumbre, donde la incertidumbre es la ausencia de certeza, pero no debe confundirse con inexactitud. ¿Por qué? Porque los estados contables están repletos, estuvieron siempre repletos de estimaciones. Lo único cierto es el efectivo. ¿Por qué? Porque por alguna razón, hasta las normas contables en materia de exposición nos indican la necesidad de exponer, por ejemplo, los activos separados en activos corrientes y no corrientes, en función justamente de la liquidez. Y entonces, a medida que me alejo de lo corriente y avanzo a lo no corriente, aparecen los riesgos. ¿Por qué? Porque si estoy pensando en caja y bancos, que es lo único cierto, voy a las inversiones temporarias y no sé si se van a vender a los precios que aparecían al cierre del ejercicio como criterio de medición aplicable, valor neto de realización para estas inversiones temporales. No sé si los créditos por venta se van a cobrar. Y sigo avanzando, no sé si los bienes de cambio se van a vender a los precios que se estimaban al cierre del ejercicio, y encima no sé si una vez vendidos se van a cobrar. Van aumentando los riesgos. Y yo no sé si los bienes de uso se le han determinado de manera estimativamente la vida útil y fue adecuada, así como el valor de rezago, y no sé si van a servir para fabricar bienes que luego se van a vender y bienes que una vez vendidos quiero cobrar. Entonces, a medida que voy avanzando de lo corriente a lo no corriente, evidentemente aumenta el riesgo. Entonces, en un contexto incierto, es posible obtener información que reduzca esa incertidumbre, pero pensemos que la incertidumbre es la ausencia de certeza, y eso no significa que, o no debe confundirse ese término con inexactitud. Entonces, ¿cuál es la conclusión sobre esto? La incertidumbre es una cuestión fundamental que aparece en todos los informes financieros, pero también en todas las especialidades contables. El resultado de una medición no es completo si no se posee una declaración de la incertidumbre de la medición con un nivel de confianza determinado. El conocer ello se refiere al pasado, pero las decisiones corresponden al futuro. La incertidumbre sobre el futuro podrá ser resuelta.
todo lo que un administrador puede esperar hacer es preparar pronósticos inteligentes, valorar riesgos y posibles oportunidades y decidir cambiar el plan a medida que va transcurriendo el tiempo, si ellos se lo justifican, está justificado por el contexto. Y estas crisis mundiales reflejan una fuerte conexión entre la economía real y los mercados de capitales. No causan las crisis las normas contables, pero sí las normas contables pueden estar revelando áreas deficientes. El hecho de un análisis de los hechos posteriores al cierre del ejercicio cobra una importancia vital en épocas como estas. ¿A qué nos referimos? A hechos que han acaecido entre la fecha a la cual se refieren los estados contables y la fecha en que han sido esos estados contables ser autorizados para su divulgación a los usuarios tipo. Y las normas contables hablan de dos tipos de hechos posteriores al cierre del ejercicio. Los confirmatorios de situaciones ya existentes justamente al cierre del ejercicio y de hechos nuevos, donde los hechos confirmatorios se registran al cierre del ejercicio y los nuevos, si sus efectos son significativos sobre la estructura patrimonial del ente emisor de estos estados contables, e introducen incertidumbre, y aparece otra vez este término incertidumbre, que estuvo siempre presente sobre los resultados futuros, que afecten las predicciones que podrían efectuarse sobre ellos, en ese caso se exponen en nota a estos estados contables. Y entonces, en función de estas fechas que estuvimos comentando hace un rato, de cuando se declaró la pandemia, de todas estas siglas de aislamiento, estas situaciones de aislamiento y de distanciamiento social que han tenido impacto sobre las actividades de los distintos entes, no solo sobre la vida de todos los habitantes de los distintos países. Entonces nos encontramos con estados contables cerrados hasta febrero del 2020, donde los impactos se han considerado como un evento ocurrido después de la fecha de cierre del ejercicio, que evidentemente no han sido reconocidos en ese momento, excepto que la entidad se haya considerado que la entidad va a ser un ente que no iba a estar en marcha, y entonces ahí, evidentemente, las notas pasan importantes, particularmente en lo relacionado con los riesgos que enfrenta la entidad. A partir de marzo del 2020, todos los estados contables cerrados a partir de esa fecha se van a tener que, como siempre, analizar los impactos y reconocer aquellos impactos que incluyen deterioros que están ya considerados, cualquier situación de deterioro de activos, por ejemplo, por cualquiera de las normas, tanto argentinas como las normas internacionales de información financiera, van a tener que ser reconocidos estos impactos negativos, los deterioros sobre los activos, como también el reconocimiento de las previsiones bajo la terminología de las normas argentinas o las provisiones bajo la terminología adoptada por las normas internacionales. Pero además del reconocimiento contable, nuevamente las notas son clave para permitir al usuario de los estados financieros comprender apropiadamente cuáles fueron los impactos y además las premisas que se han considerado para reconocer esos efectos. Como conclusión, no olvidemos los atributos que contienen de la información contable contenida en los distintos informes financieros, en los distintos estados contables, que hacen mención los marcos conceptuales tanto de las normas contables profesionales en Argentina, la RT16, como el marco conceptual internacional, donde la pertinencia y la confiabilidad son dos grandes requisitos que no debemos olvidar en estos, y sobre todo tener en cuenta en momentos como estos, donde habrá desviaciones aceptadas a lo prescripto en estos marcos conceptuales cuando no afectan significativamente la información contenida en estos estados contables. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por permitirme compartir este panel con todos ustedes y bueno,
Nuevamente, gracias. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. La verdad es que a lo largo de las exposiciones y estas disertaciones tan interesantes que han traído aquí a la mesa, veo que hay como un hilo conductor. Te agradecemos. Ahora vamos a tomarnos un minutito para formular algunas preguntas y hacer un cierre, pero en honor al tiempo, les vamos a dar el desafío de responder en 1 minuto reloj. Muy bien. Bueno, esta es la pregunta de cierre en desafío para poner el punto de vista desde de los estudiantes que nos están acompañando y que tienen esta participación bastante activa en nuestras jornadas y en nuestro simposio. La pregunta de desafío para contestar en 1 minuto es: ¿qué tan relacionado al tema que han ustedes abordado en esta disertación, qué tan relacionado está el hecho de la toma de decisiones para el usuario de la información contable con la determinación de los indicadores que permite hacer la contabilidad, digamos? El sistema de información contable, ¿no?, con la información que ustedes abordaron, permitiría determinar algunos indicadores. ¿Qué tanta relación tiene el aspecto que ustedes abordaron de sus disertaciones con esta toma de decisiones para los usuarios? ¿Quieren empezar por el orden de exposición? Hugo, Dale. te escuchamos. 1 minuto. Yo creo que el tema específico que yo mencioné, que es el de las subvenciones, es ineludible tenerlo en cuenta para poder determinar cualquier indicador vinculado con operación, con actividad, con rentabilidad, con nivel de utilización de recursos de una entidad, sobre todo en un periodo como el que estamos viviendo. A mí me parece que desde el punto de vista de esa norma en particular, para determinar indicadores, yo lo que sugeriría es mantener la presentación de gastos brutos, valores de activos brutos, y presentar separadamente subsidios y subvenciones, porque aunque sea un criterio contablemente válido, no lo sería para la razón, digamos, que nos está preguntando, que es la de determinar otro tipo de indicadores para ser usados en decisiones. Muchas gracias, profesor. Aprobó el desafío. Bueno, profesor Roberto Vázquez. Bueno, yo tengo que hablar, si hay que hablar de indicadores, me tengo que referir a lo que nosotros hacemos en la auditoría, pero evidentemente que todas las cosas que estamos apuntando últimamente es a que no nos limitemos solamente a un comportamiento administrativo de todas las cuestiones y de todos los procesos, y a ver si se cumplen con las normas, con los procedimientos y demás, sino que ahora nos está interesando el formular algún tipo de indicadores acerca de estos procesos. O sea, cuando nosotros hacemos una auditoría sobre gestión académica, nosotros podemos limitarnos exclusivamente a los procedimientos y procedimientos normativos y demás, pero nos interesa la gestión, y como gestión nos interesaría poder formular indicadores acerca del cumplimiento de esta gestión académica, de cómo funciona en cuanto a la formación de los alumnos, los indicadores que están relacionados con ingreso-egreso, indicadores que están relacionados con el mantenimiento de los alumnos en la... Esto es un poco uno de los últimos puntos que se había tocado en la exposición, que era la de la gestión. O sea, auditoría de gestión, por supuesto que sin dejar de lado la auditoría tradicional, nos preocupa un poco cómo podemos demostrar con indicadores que la gestión es buena y que el control interno también se mantiene de una manera ordenada y que, digamos, se asegure el cumplimiento de los objetivos.
nos preocupa mucho determinar los objetivos, para qué estamos haciendo todo esto. Y no solo decir, bueno, hemos revisado tales cosas, sino que además aportar algo a la gestión. Y esto es a través de la determinación de indicadores, que para nosotros nos está resultando bastante valioso analizar ese tema. Muchas gracias, profesor. Muy interesante ese último aporte, que la auditoría tiene que ser, también tiene que tener su impacto educativo, ¿no? Bueno, Ana, cerrás este desafío. Parece ser que si los estados contables, a partir de todos estos indicadores, tienen que brindar información no solo confirmatoria, sino hacia adelante, predictiva, la información complementaria me parece que en estos estados contables va a tener un papel fundamental. ¿Por qué? Porque así como la vida de cada uno de nosotros en este año 2020 no fue la misma que la de años anteriores, y espero que no sea la misma hacia el futuro, para que la información sea comparable, tendría que estar elaborada considerando las mismas políticas, las mismas bases. Por lo tanto, la información complementaria tendría que cumplir un rol fundamental a la hora de que el usuario que va a utilizar esa información, usuario tipo, para lo que sea, para concederle el nuevo préstamo, si es el proveedor de recursos financieros, o como inversor para decidir invertir en la empresa A o en la empresa B, esa información complementaria me parece que va a tener que jugar un rol fundamental a la hora de la construcción de estos indicadores. ¿Por qué? Porque las normas contables son las mismas y bueno, los estados contables se van a armar de acuerdo con las mismas normas contables. Estos efectos atípicos y que queremos que no se repitan en el futuro van a tener que ser de alguna manera informados en notas, en anexos, y que van a facilitar la construcción de esos indicadores para poder lograr esa condición de utilidad tan buscada de la información contable. ¿Cumplí con mi minuto? Muchas gracias. Exactamente, ahí estaba revisando Muy bien. Yo quiero agradecerles estas excelentes disertaciones que han compartido con nosotros y obviamente comprometerlos para la presencialidad cuando se pueda, o la nueva normalidad si es que el año que viene podemos celebrar nuestros 15 años de simposio, y obviamente que vamos a estar presentes en las próximas ediciones de las jornadas universitarias de contabilidad. Así que muchas gracias. Nos despedimos también del público que nos ha estado acompañando, y será hasta el próximo año. Muchas gracias. 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 Será hasta el próximo año. Bueno.